Este tema que tenemos que trabajar hoy está dentro de las biomoléculas. Vieron que al principio nosotros lo que estuvimos estudiando fue siempre, o sea, primero empezamos con alcanos, todas moléculas chiquitas, y acá al último lo que empezamos a ver es cómo esas moléculas chicas generan moléculas más grandes. En eso vimos que las aminas generaban aminoácidos, que son biomoléculas, ¿sí? También vimos bueno, los ácidos que generaban los ácidos, ¿se acuerdan? Lo que son grasas y aceites, que son moléculas grandes. Ahora tenemos que ver estas biomoléculas que se denominan carbohidratos. Obviamente ustedes saben lo que es un carbohidrato, están acostumbrados también, son palabras conocidas como aminoácidos, como grasas, como aceites, ¿sí? Los carbohidratos, obviamente, como dijimos, están en todos los organismos vivos y son ejemplos de ellos el azúcar y el almidón. ¿Sí? El azúcar de mesa es un carbohidrato. El almidón, el almidón de maíz, ¿sí? Por ejemplo, está en los alimentos. También son carbohidratos la celulosa y se encuentra en la madera de los árboles, en el papel y en el algodón. También podemos encontrar lo que es celulosa. Fíjense que todos estos compuestos, como es una familia, obviamente son todos o tienen las estructuras muy similares. También existen otros carbohidratos que están formando parte de lo que son células vivas, ¿sí? Y hay también carbohidratos que forman parte de lo que son los ácidos nucleicos, ¿sí? Esos ácidos nucleicos nos llevan nuestra información genética y se utilizan también otros carbohidratos como medicamentos. Pero, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre pensar por qué se llaman carbohidratos? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie tiene idea? Bueno, la palabra carbohidrato, fíjense, carbo e hidrato, obviamente deriva de que antes, cuando analizaban o estudiaban estos tipos de compuestos, obtenían que la fórmula, o la mayoría de ellos, tenían 6 carbonos y 6 aguas, ¿sí? O sea, está compuesta por 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿sí? Entonces se pensaba que originalmente era como un carbono con moléculas de agua, por eso se llama carbohidrato. En realidad, estos carbohidratos, cuando uno desarrolla la fórmula, siempre van a ser o aldehídos o cetonas y van a tener muchos grupos hidroxilo. Por ejemplo, acá les presento la glucosa. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? 6 carbonos, o sea, carbono 6, tienen una función, en este caso, para este azúcar, es una función aldehído, y después, fíjense que todos los otros carbonos tienen grupos alcohol, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta fórmula, la podrían representar como carbono 6, agua 6, ¿sí? Esta que está acá es la glucosa y es una dextrosa, después vamos a ver por qué se llama dextrosa, y es un penta, o sea, tiene 5 carbonos, ¿sí? Hidroxi, porque tiene todos los grupos oxidrilos, y hexanal, porque es un aldehído, ¿sí? La glucosa también se llama dextrosa, ¿sí? En medicina. Y este es uno de los ejemplos más comunes que tenemos, ¿sí? Obviamente, como son biomoléculas, se generan a partir de algo vivo, ¿sí? ¿Y de dónde se generan? Se generan en la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis, ustedes la deben haber visto en la secundaria, es un proceso complejo. En general uno mira en la secundaria por arriba el complejo, el sistema. ¿Y qué nos dice? Bueno, cuando nosotros estudiamos la fotosíntesis, decíamos que la planta tomaba dióxido de carbono, tomaba agua y a partir de la luz solar generaba oxígeno, que es el oxígeno que nos sirve para respirar, pero además, y capaz que en la secundaria hacíamos mucho hincapié en esto, en el oxígeno,
Entonces nosotros decíamos, tenemos que tener mucho verde para purificar el aire, porque eliminamos dióxido y generamos oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Pero también la planta en ese proceso genera glucosa. Esa glucosa, que es un azúcar, que es un carbohidrato, después, por otro procedimiento, pasa a ser celulosa y almidón, que son componentes de la planta, ¿sí? Este proceso de pasar de glucosa a celulosa y almidón es lo que nosotros denominamos un proceso metabólico, ¿sí? Es un proceso que hace la planta para proporcionarse energía o para utilidad de ella, ¿sí? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, acá en un proceso les puedo mostrar cómo sería el proceso de fotosíntesis. En este video lo que vamos a ver es cómo es el proceso de fotosíntesis. En realidad la fotosíntesis tiene dos partes, una parte oscura y una parte clara, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que la fotosíntesis, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que con moléculas de dióxido de carbono se genera oxígeno y glucosa. Entonces, la fotosíntesis ustedes saben que se da en las partes verdes de la planta. Acá tenemos el dióxido de carbono. Obviamente la planta necesita otros nutrientes. Tenemos dióxido de carbono y agua que están en el ambiente. Y además tenemos o necesitamos algunas otras cosas. Dentro de las hojas, las plantas tienen algo que se llama cloroplasto. Ese cloroplasto recibe la luz del sol, ¿sí? Esa luz del sol le da energía, ¿sí? Y esa energía la utiliza para poder trabajar, ¿sí? Esa energía es similar a la energía, o sea, el cloroplasto es similar a lo que nosotros conocemos como un panel solar. Recibe energía, recibe luz y lo transforma en energía. Acá tenemos la hoja. Ya sabemos que con la luz lo que hace la planta es absorber las moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Lo absorbe a través de estomas. Dentro de la planta existen otros compuestos orgánicos y inorgánicos también, y van a empezar a reaccionar. La fotosíntesis en realidad tiene dos etapas, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa entonces recibe la luz del sol, transforma la energía del sol en energía química y con el dióxido de carbono genera oxígeno. En la fase oscura, ¿qué es lo que hace la planta? En la fase oscura la planta utiliza el dióxido de carbono más la energía almacenada para generar lo que son azúcares, que genera sacarosa o almidón. Esa sacarosa y almidón también junta con aminoácidos, dióxido de carbono, energía química y sales minerales para poder nutrirse. ¿Se entiende? Eso es un ciclo metabólico. Entonces ya sabemos que las plantas utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para generar azúcares. Posteriormente, esos azúcares van a producir celulosa y almidón, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuando los queremos estudiar a estos carbohidratos, los tenemos que, o los podemos clasificar? ¿Cómo los podemos clasificar? Como simples y complejos. ¿Qué es un azúcar simple? Un azúcar simple es lo que nosotros en química llamamos monosacárido. ¿Por qué? Porque está compuesto por una sola molécula de azúcar. Ejemplos de ellos son la glucosa, ¿sí? La fructosa. ¿Qué quiere decir? Que yo si lo rompo de alguna forma, no lo puedo convertir en un azúcar más chico. En cambio, cuando hablamos de carbohidratos complejos, esos carbohidratos complejos están formados por dos o más azúcares simples. Por ejemplo, acá está la sacarosa, ¿sí? Fíjense que yo la puedo de alguna forma, por ejemplo en medio ácido, romper. Cuando yo rompo obtengo dos moléculas de carbohidratos, una glucosa y una fructosa. Fíjense que esto también, bueno, acá está la celulosa, que en realidad es
muchísimas cadenas de estas, todas unidas. Fíjense que está compuesto por glucosas, muchas glucosas unidas unas entre otras. ¿Y cómo está unida? Está unida, ahora ya les voy diciendo, por qué tipo de unión. Por un acetal. ¿Se acuerdan que el acetal lo estudiamos cuando estudiamos aldehídos y cetonas? Los aldehídos reaccionaban con los alcoholes para dar un acetal, ¿sí? En realidad daba un hemiacetal y después daba un acetal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá es la misma reacción que vimos antes, ya la vamos a repasar, pero interna, entre el grupo aldehído o cetona de la molécula con un grupo OH, oxidrilo, hidroxilo, de la misma molécula, ¿sí? Entonces se entiende, cuando hablamos de azúcares simples, son aquellas que con algún método, por ejemplo, un ácido, yo no lo puedo descomponer en azúcares más sencillos. Cuando hablamos de azúcares complejos, estos azúcares complejos, cuando yo los trato químicamente, puedo obtener azúcares simples a partir de ellos. En algunos casos puedo obtener uno o dos azúcares simples, al menos dos azúcares simples, o en otros casos puedo obtener muchísimos. Fíjense que cuando yo rompo la glucosa, la trato en medio ácido, puedo obtener hasta 3000 glucosas. O sea que la molécula celulosa es un polisacárido y está compuesto por al menos 3000 glucosas, que son hidratos de carbono o azúcares simples. La sacarosa es un disacárido, que quiere decir que está compuesto por dos moléculas de azúcar simple. Y bueno, obviamente si nosotros empezamos a mirar acá, también los podemos clasificar como aldosas o cetosas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tienen 5 o 6 carbonos, grupo aldehído o grupo cetona. Si tienen grupo aldehído, se denominan aldosas. La terminación osa es indicadora de un azúcar. Si tienen un grupo cetona, se llaman cetosas. Entonces, cuando ustedes les digan, por ejemplo, la glucosa, que es una aldosa. Por ejemplo, la fructosa, que este es un grupo cetona, entonces es una cetosa. La ribosa, que se fijan acá, como tiene un grupo aldehído, es una aldosa. Pero además, para hacerlo mejor, nosotros podemos contar la cantidad de carbonos, ¿sí? Por ejemplo, esta cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la glucosa ya sabemos que es aldo porque tiene un grupo aldehído. Le podemos poner exo porque tiene 6 carbonos y osa porque es la terminación de un azúcar. Entonces la podemos clasificar como una aldohexosa. Tengan en cuenta que hay varias aldohexosas dependiendo de estos grupos, ya vamos a ver, ¿sí? Esta que está acá, dijimos, podemos contar los carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. También es una exo, pero acá no tiene un grupo aldehído, tiene un grupo cetona, así que ceto, exo de 6 y osa de azúcar, ¿sí? Fíjense que estos dos azúcares, la fórmula es igual, carbono 6 y 6 de agua, pero este es un aldehído y es la glucosa, y esto es una cetona y es la fructosa. En este caso, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, primero me fijo que es un aldehído, así que es aldo. ¿Cuántos carbonos tiene? 5, así que es pento. Y como es un azúcar, osa. Entonces, este compuesto, como clasificado, lo puedo clasificar como una aldopentosa, ¿sí? Bien, tengan en cuenta también que la mayoría de los azúcares que son simples son pentosas y son hexosas. Existen de más carbono, por ejemplo esta que tiene 7, pero no son tan comunes, ¿sí? Y vamos a ver una cosa que es bastante importante. Fíjense en estos carbonos que están acá. Si nosotros vemos este carbono, a ver, vamos a borrar un poquito para ver.
fijémonos qué característica tiene este carbono. ¿A qué está unido? Está unido a un hidrógeno, a un oxidrilo, a este grupo que es un grupo aldehído y a todo esto que está acá. Entonces, si yo veo que este carbono está unido a 4 grupos de átomos o átomos diferentes, ¿qué significa? Que es un carbono quiral. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos actividad óptica? Cuando vimos isómeros ópticos. Este carbono es un carbono quiral. Si miramos este otro carbono, vamos a ver lo mismo. Si miramos este otro carbono, vamos a ver lo mismo. Y si miramos este carbono, vamos a ver lo mismo. Por lo tanto, van a ver mucho, o si miran los libros, van a ver que es muy importante, o que es bastante importante, lo que es estereoquímica de estos compuestos. Y se acuerdan que vimos las proyecciones de Fischer. ¿Qué nos decía Fischer? De que tenemos una molécula, la acomodamos de forma que 2 partes de ellas queden para abajo del plano y 2 para arriba, la aplastamos, ¿sí? Entonces, cuando aplastamos esto, si le ponemos la mano y lo aplastamos, el Z se abre para allá, el I se abre para acá y queda dibujado plano así. Después lo levantamos y ahí obtenemos lo que llamamos, que ya vimos, la proyección de Fischer. Esa proyección de Fischer, fíjense que en este caso, si yo roto la molécula, lo que me dice la proyección de Fischer es que en este caso el OH y el H están hacia afuera de la página y el CH, el grupo aldehído y el grupo CH2OH están hacia adentro de la página, ¿sí? Y por lo tanto, ya si les estoy hablando de isómeros ópticos, ¿qué quiere decir? Que los azúcares van a estar definidos, si ustedes quieren hacer la estructura bien, o sea, bien en el espacio, como R y S, ¿sí? Entonces, esto como para recordarle que una vez que uno tiene la proyección de Fischer, ¿se acuerdan que era para saber si era R o S? Lo que podíamos hacer distintos movimientos. Los movimientos permitidos eran nunca levantarlo de la hoja del papel, y si quiero ponerlo en otra posición puedo rotar toda la molécula 180 grados, o sea, este que está acá pasaría acá abajo, este que está abajo pasaría arriba, este que está acá pasaría del otro lado, y estas 2 proyecciones de Fischer son equivalentes. Lo otro que podemos hacer es fijar un grupo y girar los otros en cualquier sentido. En este caso se giró en este sentido, entonces el oxidrilo fue a parar donde estaba el hidrógeno fue a parar donde estaba el grupo CH2OH y el CH2OH fue a parar donde estaba el oxidrilo. Con estos movimientos yo no cambio la configuración espacial de la molécula, ¿sí? Y se acuerdan que obviamente asignábamos R o S. Entonces, ¿cómo hacíamos para asignar R o S? Primero, lo que decíamos es cuáles son los grupos más importantes, los que eran más pesados, los que tenían prioridad. En este caso, el oxidrilo va a ser 1. ¿Se acuerdan que lo contábamos como doble? Porque tenía un doble enlace, así que este va a ser el segundo y este va a ser el tercero. ¿Qué es lo que teníamos que hacer después de poner prioridad a los grupos? Poner el hidrógeno en la parte de arriba. ¿Cómo pongo el hidrógeno en la parte de arriba? Lo puedo hacer de distintas formas. Una es fijar algún grupo y girar los otros, ¿sí? Acuérdense que esto no lo pueden girar 90 grados, lo tienen que girar 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar la molécula, ¿sí? Y vamos a poner el hidrógeno para arriba. ¿Cómo podemos poner el hidrógeno para arriba? Por ejemplo, puedo fijar el grupo OH y girar estos 3 un solo lugar. Entonces, en ese caso, si yo fijo el grupo H, dejo el grupo H fijo, ¿sí? Y si lo voy a girar para este lado, entonces, donde está el hidrógeno, ¿quién va a ir a parar? Este grupo alcohol. Donde está el grupo aldehído va a ir a parar el hidrógeno. Y donde estaba el CH2 va a ir a parar el grupo aldehído. Entonces, ahora sí, teniendo la prioridad, este es 1, este es 2 y este es 3, me fijo para dónde gira. Esto gira así, por lo tanto es R, ¿sí?
Fíjense que acá ya está con el hidrógeno arriba, así que tengo 1, 2, 3 las prioridades, gira para el otro lado y es S. Por lo tanto, estos dos son imágenes especulares uno del otro, ¿sí? Entonces, esto era como para recordarles que ya lo habíamos visto, pero es muy normal que ustedes, cuando vayan a estudiar, o en los libros, o cuando tengan que trabajar, se habla mucho de azúcares D y azúcares L, que en realidad por ahí se tiende a confundir con el R, con el S o con el más y con el menos, ¿sí? El R y el S lo sacamos de Fischer, ¿sí? El D y el L, ahí vemos de dónde sacamos, y el más y el menos lo sacamos si hacemos la experiencia de poner un azúcar y mirar con un equipo que se llama polarímetro la rotación de la luz. Si la rota para la derecha es positivo, si la rota para la izquierda es negativo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? El R y el S yo lo saco dibujando la molécula en el papel, no hay otra forma, y haciendo lo que hicimos recién le podemos decir que es R o que es S, ¿sí? El más y el menos lo vamos a sacar experimentalmente, o sea, tienen que tener un equipo que se llama polarímetro, se pone la muestra, se observa y se observa para dónde rota la luz. Si la rota hacia la derecha se pone positivo y en realidad nos va a dar un valor de cuánto rota la luz, o si gira a la derecha va a ser negativo. ¿Qué es lo que pasa? El R puede ser, dependiendo de la molécula, positivo, y para otra molécula puede ser negativo. Pero obviamente que si el R de una molécula es positivo, el R de la otra molécula, o sea, de la imagen especular, es negativo. O sea, el S sería negativo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener la molécula A, que yo la dibujé y me quedó R, hice la imagen especular que le voy a poner A', que va a ser S. Cuando yo, esto lo saqué de un dibujo en papel. Cuando yo voy y lo miro en un polarímetro, yo puedo ver que el R puede ser más 5 grados, por ejemplo. Por lo tanto, obviamente el S me va a quedar menos 5 grados. Pero, por ejemplo, puedo ir con otra molécula, la B, que yo la dibujo y es R. Entonces, hago su imagen especular, tengo B', que es S, esto dibujado, voy al polarímetro y esta molécula B puede ser menos 10 grados, por ejemplo, ¿sí? Y esta B más va a ser más 10 grados, ¿sí? ¿Se entiende? Esto yo desde dibujo, después voy y lo miro. Cuando yo lo mido, esto puede ser más o puede ser menos dependiendo de la molécula. Entonces, para algunas moléculas el R será más y para otras moléculas el R será menos. Eso no se puede saber. Lo que sí se puede saber es que si para esta molécula el R es más, para su imagen especular LS la rotación va a ser negativa. Pero acá inclusive hay otra cosa que es el D y el L. ¿Qué es el D y el L? Bueno, el D y el L viene de algo histórico, ¿sí? ¿Qué es lo que se empezó a estudiar? Fíjense, cuando nosotros empezamos, si queremos empezar a construir un azúcar, ¿se acuerdan que dijimos que tenían 6 carbonos? Bueno, si yo voy sacando grupos, pero para que me quede un grupo aldehído y aunque sea un grupo H, necesito 3 carbonos, como este es el caso que está dibujado acá. Uy, perdón. Este compuesto que está acá se llama gliceraldehído. Fíjense que tiene un grupo aldehído, un grupo alcohol y el otro carbono también con un grupo alcohol. Este gliceraldehído, ¿sí?, se pudo aislar y se pudo estudiar, ¿sí? Y lo que hicieron fue medirlo. Le midieron experimentalmente con la luz. Obviamente también tiene un centro quiral acá, si se fijan. Lo midieron con un polarímetro y se dieron cuenta que era positivo. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dibujaron esta molécula, el más gliceraldehído, con el oxidrilo hacia la derecha. Este D significa que este oxidrilo está a la derecha, ¿sí? Y nada más. O sea,
El D y el L me dicen que el oxidrilo que está al lado de este grupo está dibujado hacia la derecha. De ahí en más, que sea R o que sea más o que sea menos, no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Entonces, vamos a repasar de nuevo. Yo dibujo un compuesto A, que lo dibujo por Fisher, y sé que es R. Puedo hacer su imagen especular en el papel y sé que es S. ¿Sí? Puedo medirlo y me puede dar más o menos el R. Es independiente. Supongamos que da menos. Por lo tanto, el S me va a dar más. Y después, yo cuando dibuje este compuesto, si le pongo el oxidrilo para la derecha, ¿sí? A la derecha va a ser D, ¿sí? Si le pongo el oxidrilo a la izquierda va a ser R. De todas formas, yo no voy a saber, a no ser que a no ser que lo tenga experimentalmente, si el D corresponde al menos o corresponde al más, o si el D o si este menos corresponde al R o al S. ¿Se entiende? Entonces, el D y el D significa que en este compuesto que es el gliceraldehído, este carbono que está acá, ahí se los vuelvo a marcar, el carbono que está en la parte de abajo, que está al lado del CH2OH, tiene un oxidrilo que está dibujado a la derecha, ¿sí? Pero esto no es un azúcar, ¿sí? Entonces, ¿cómo apareció el D y el L en los azúcares? Y porque cuando uno empieza a construir el azúcar, fíjense que tenemos esta parte de abajo que es igual que el gliceraldehído, pero yo le voy agregando carbonos, ¿sí? Acá, ¿cuánto le agregué? 1, 2 carbonos más. Por lo tanto, este tiene 5 carbonos. Pero si yo dibujo esta parte de acá abajo con el oxidrilo a la derecha, se va a llamar D-ribosa, ¿sí? Ahora vengamos a la glucosa. ¿Se acuerdan que tenían 6 carbonos? Fíjense en esta parte de acá abajo. Cuando yo dibujo el oxidrilo hacia la derecha, es la D-glucosa. Este que está acá, que ya lo vimos, si le dibujo en esta parte el oxidrilo a la derecha, es la D-fructuosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el D y el L parten de algo histórico, de que cuando estudiaron el gliceraldehído y le pusieron el oxidrilo para el lado derecho, le pusieron D, ¿sí? Obviamente que el gliceraldehído, cuando lo midieron, fíjense que es positivo, ¿sí? La rotación es positiva. Y si ustedes hacen la Fisher acá, ¿se acuerdan que lo que tenían que hacer acá? Vamos a borrar un poco. Para poder hacer Fisher acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que poner el hidrógeno para arriba, ¿sí? Para poner el hidrógeno para arriba pueden fijar este grupo si quieren, lo giramos todo, ¿sí? Fijamos el grupo H, giramos, entonces acá va el hidrógeno, acá va este grupo y acá va este grupo. ¿Para dónde gira? Este es 1, 2, 3. Fíjense, en este caso el D gliceraldehído es rotación R, ¿sí? Obviamente también que si dibujo, por ejemplo, la imagen especular, acá vamos a hacer todo más prolijito. Si dibujo la imagen de especular del D para el gliceraldehído solamente, ¿sí? Lo tenemos acá, lo tomamos de acá, ¿sí? Acá tenemos H2OH, acá tenemos el H, acá tenemos el grupo aldehído. Si acuérdense que ya dijimos que es el R. Dijimos que era el R y que cuando lo midieron le daba positivo. Si hacemos su imagen especular, acá lo que me queda más cerca del espejo es lo que me queda más cerca del espejo es el hidrógeno me queda igual y me queda igual. Acuérdense, prioridad 1, prioridad 2. Va para este lado, o sea que este es el S. Fíjense para qué lado me queda el oxidrilo, para la izquierda, entonces le pongo L. Y obviamente en este caso, si ya le medí la rotación de la luz polarizada y me dio positivo, me tiene que dar negativo. Bueno, cualquier cosa, si no entienden, después lo volvemos a ver. Esto que está acá es lo que estábamos charlando recién, un poquito más limpia la transparencia. Los azúcares L en general tienen una configuración S en el centro quiral más bajo, ¿sí?
Y tengan en cuenta que esto que aclaro acá, que es centro quiral más bajo, es porque este y este también son centros quirales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sea L, que el grupo H inferior está apuntando hacia la izquierda en las proyecciones de Fisher. Por lo tanto, un azúcar R, L es la imagen especular del azúcar D, que fue lo que hicimos recién. Y tiene una configuración opuesta a la del azúcar D en todos los centros quirales. O sea, cuando yo le hago la imagen especular acá, este que está acá, es L, por lo tanto este es R, este centro quiral va a ser, en este caso, si dijimos que era S, este va a ser R, pero este centro quiral. Ahora tendríamos que hacer el análisis para este centro quiral, para este centro quiral y para este. No lo hagamos, pero digamos, supongamos que este es S, su imagen especular obviamente va a ser R. Si este es R, su imagen especular va a ser S. Si este es S, este va a ser R. ¿Se entiende? ¿Sí? Y tengan en cuenta de nuevo que el D, el sufijo D, únicamente indica este grupo H, que es el centro quiral más bajo, que tiene, que siempre se corresponde, este con el D, siempre se va a corresponder con el R, pero solamente en esta parte del azúcar, ¿sí? En las otras partes del azúcar no se corresponde. Y acuérdense que tanto el D o R para esa parte del azúcar, el azúcar puede ser más o puede ser menos dextrorotatoria o levorotatoria, pero esto yo lo tengo que medir con un polarímetro. Que sea D no siempre va a ser más, ni que sea D no siempre va a ser menos. Eso se tiene que entender. Y bueno, si vamos a ir haciendo familias y estamos hablando de centros quirales, fíjense, nosotros dijimos, empecemos con el más sencillo. El más sencillo, o un casi azúcar, sería de 3 carbonos, ¿sí? Si le agrego un carbono más, siempre tengo los mismos grupos. Tengo grupos aldehídos, tengo el grupo CH2OH y todos los carbonos del medio tengo grupos alcohol. Entonces, a este que tiene 3 carbonos le puedo agregar uno más. Fíjense que vamos a ir manteniendo la parte de abajo, ¿sí? Si mantenemos la parte de abajo, acá este es R, ¿sí? Porque está a la derecha, ¿sí? Y esta es la D eritrosa, ¿sí? Y este grupo de acá arriba puede ser R o L. O sea, la D eritrosa además tiene isómeros, tiene más isómeros. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan que podíamos sacar la cantidad de isómeros que teníamos? Los isómeros ópticos, tenían como mucho 2 a la N isómeros. Acá yo tengo 2 centros quirales, o sea que puedo tener 4 isómeros. Este compuesto tiene 4 isómeros, ¿sí? La D tiene 4 isómeros. Acá, si doy vuelta, fíjense, este grupo, obviamente doy vuelta significa hago otra molécula, porque no se pueden dar vuelta así en las proyecciones de Fisher. Lo que me dice es que si yo lo doy vuelta, como di vuelta este grupo acá, yo lo que hago es otra molécula porque estoy rompiendo un enlace. Esta molécula que está acá, para que ustedes vean, tiene otro nombre, se llama D-tetrosa. D porque este oxidrilo está para este lado, pero como este oxidrilo está cruzado con este, fíjense que acá están del mismo lado. Si están del mismo lado se llama eritrosa, si están de distintos lados se llaman tetreosa, ¿sí? Lo mismo va a pasar si le agrego un carbono más. Lo que sí, vamos a ir cada vez teniendo más isómeros. Fíjense, si le agrego un carbono más a este, me quedo con 5. Fíjense que en esta parte de acá abajo yo sigo manteniendo la misma estructura que antes. Si todos los oxidrilos están del mismo lado, se llama D-ribosa. D porque está de este lado, y esto puede ser R o L y esto R o L, ¿sí? Fíjense aquí cambia acá. Acá di vuelta este oxidrilo para el otro lado. Obviamente es otra molécula y se llama D-arabinosa. Fíjense también que todos los azúcares tienen nombres propios. Si bien yo la puedo nombrar por UPAC, lo más común es que tengan nombres propios. Ribosa, arabinosa. Si sigo por este lado, acá fíjense que yo estoy manteniendo esta estructura. Ahora estoy manteniendo hasta acá la estructura.
y le estoy agregando este otro grupo, ¿sí? Para un lado y para el otro. Moléculas distintas, nombres distintos, rotación de la luz distinta. ¿Cómo puedo seguir construyendo? Supongamos que tomamos esta parte. Bueno, tomemos esta parte. De esta parte tomo hasta acá. ¿Sí? Fíjense que están todos los oxidrilos del mismo lado. ¿Sí? Le agrego uno más. Le puedo agregar el oxidrilo para el mismo lado o el oxidrilo para el otro lado. Son dos moléculas diferentes. Fíjense, esta se llama aldosa, se llama D porque el OH de más abajo está a la derecha. Acá también, así que va a seguir siendo D. ¿Qué más puedo hacer? Tomo esto hasta acá. Fíjense que este ya tenía un oxidrilo. Acá está, para ese lado. Pongo el que sigue para un lado y para el otro. Y hago la otra familia, la D-glucosa y la D-manosa. Así sucesivamente pueden ir construyendo familias de azúcares, ¿sí? Fíjense que estas son aldohexosas porque son aldehídos de 6 carbonos y azúcares. ¿Y cuántos centros quirales tienen? A medida que vayan poniendo más grupos van a tener más. En este caso, en el primero se acuerdan que teníamos 4. Acá tenemos 1, 2, 3 centros quirales. O sea, 2 a la 3. Cada una de estas va a tener 8 isómeros. Y esta 1, 2, 3, 4 centros quirales. 4 al cuadrado son 16. Cada una de estas va a tener 16 isómeros ópticos. Bueno, una vez que hemos visto que estos azúcares simples, fíjense que estamos trabajando con azúcares simples, tienen isomería óptica. ¿Se acuerdan que también yo les dije que era importante conocer la reacción de formación o la reacción de un aldehído con un alcohol? ¿Se acuerdan que la reacción de un aldehído con un alcohol generaba un hemiacetal? ¿Y se acuerdan cómo reaccionaba? Este tenía el oxígeno de densidad de carga positiva, el carbono negativa, perdón. El carbono una densidad de carga positiva, el alcohol tenía pares de electrones. Entonces, este atacaba el carbono, ¿sí? Acá se rompía el doble enlace, acá generaba una carga negativa, el RO quedaba unido al carbono y el protón quedaba unido acá, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos la formación de un hemiacetal. Y fíjense qué curioso que en esta molécula tenemos un grupo aldehído y también tenemos grupos OH. Entonces, ¿qué es lo que hace la molécula? Porque si la reacción se da, aunque estén los dos grupos funcionales en la misma molécula, también van a formar este tipo de enlaces. Bien, entonces, ¿con quién lo va a hacer? Bueno, en general reacciona el aldehído o la acetona con el carbono 5 de la molécula. ¿Por qué? Porque de esta forma, fíjense lo que pasa. Este OH va y ataca al carbono de acá, ¿sí? Entonces, acá, este carbono que está acá, el carbono 1, ¿sí? Se une al oxígeno ¿sí? Acá está unido el oxígeno al carbono 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Este O queda como O y se le adiciona el protón de acá. Fíjense que queda un ciclo, ¿sí? Y si reacciona el carbono 1 con el carbono 5, queda un ciclo de 6 átomos. Y se acuerdan que los ciclos de 6 átomos o de 5 átomos tienen ángulos aproximadamente de 107 grados. Y esos 7 grados indican que no está tensionada la cadena, entonces son estables. ¿Por qué no reaccionan con otro ciclo? Porque se acuerdan que los ciclos que eran chicos estaban tensionados y generalmente se rompían. Entonces, todos los azúcares están en esta forma que se denomina forma piranosa, que ustedes ya saben que es una forma que es un ciclo. ¿Cómo se forma el ciclo? Con la reacción del aldehído con el grupo alcohol de la misma molécula entre carbono 1 y carbono 5 o carbono 1 y carbono 4. Si lo hace entre carbono 1 y carbono 5 me da un ciclo de 6, y si lo hace carbono 1 y carbono 4 me da un ciclo de 5. Veamos el ejemplo, veamos cómo vamos a hacer para hacer el ciclo. Bien, acá tenemos la glucosa. Fíjense, este es
el carbono del aldehído, o sea, la parte de acá arriba. Estos que están al medio no los vamos a poner, y acá en el carbono 5 sabemos que tenemos un grupo H, ¿sí? Entonces sabemos que la reacción es de este con este. Entonces podemos extender la molécula o hacerla ya en formita de ciclo. Fíjense, acá tengo este grupo, acá vienen los otros, vienen los otros, vienen los otros, y le dejo el oxidrilo al lado. Bien, entonces este oxígeno va a ir y se va a unir acá. Ahí cierro el ciclo. Este que está acá se va a ir, el protón este se va a ir y se va a venir acá. Obviamente el doble enlace desaparece. Acá yo lo tengo plano al ciclo. ¿Qué es lo que puede pasar? Fíjense, esto lo mantengo acá arriba, este grupo. Y esto cuando reacciona, pues obviamente está rotando. Ustedes saben que estos enlaces rotan. Puede estar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si cuando se cierra el ciclo, cuando se forma el hemiacetal, ¿sí? O el acetal, cuando se forma, fíjense, si este grupo CH2OH queda en la distinto plano que el OH, es lo que se llama alfa, ¿sí? Cuando ustedes vean la alfa glucosa, ya van a saber que el oxidrilo, el primer oxidrilo de al lado del oxígeno, va a estar en una posición distinta del plano que el grupo C2OH. ¿Qué pasa con la beta? Fíjense, tiene el grupo H del mismo lado que el grupo CH2OH cuando se cierra el ciclo. ¿Eso por qué? Se lo repito de nuevo, porque esto está girando cuando se está cerrando el ciclo. Y se acuerdan, hay otra cosa, los hemiacetales son reacciones en equilibrio, o sea, un azúcar en solución está continuamente pasando entre la forma abierta y la forma cerrada, ¿sí? Y lo otro que ustedes ya sabían, ¿se acuerdan que esto tiene la misma forma que la silla que nosotros veíamos con los alcanos? Nada más que acá en vez de un carbono tiene un oxígeno. Esas sillas van a tener cierta estabilidad. Y se acuerdan que la estabilidad era con la mayor parte de los grupos en posición ecuatorial. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la beta glucopiranosa, ¿sí? O sea, es beta porque, fíjense, tiene este grupo y este grupo del mismo lado del plano, por eso es beta, ¿sí? Es L, ya sabemos, porque cuando nosotros hicimos en la fórmula esta, que no estaba unido todo, o sea, no estaba hecho un ciclo, el grupo OH de la parte de acá abajo, ¿se acuerdan que acá había CH2? El grupo OH, este estaba a la izquierda, ¿sí? Es gluco porque es el nombre. Y fíjense, esta molécula, la beta L-glucopiranosa, puede tener esta estructura, pero ¿se acuerdan qué pasaba cuando el anillo rotaba? Todos los axiales pasaban ecuatoriales. Entonces, fíjense que en este caso, a esta molécula le quedan todos los grupos oxidrilos, los grupos grandes, en forma ecuatorial. Y esta es la forma más estable. Entonces, si bien esta molécula puede estar de esta forma o de esta forma, va a preferir estar de esta forma donde todos los grupos son ecuatoriales, y va a seguir siendo la BL-glucopiranosa, ¿sí? Y bueno, ahora veamos un poco más qué es lo que pasa con qué reacciones van a traer estos azúcares. Hasta ahora venimos viendo todos azúcares simples. Bueno, fíjense que tienen grupos que nosotros ya conocemos. Si lo tenemos en forma de ciclo, tenemos grupos OH, ¿sí? Y los grupos OH, grupos alcohol, ¿qué reacciones tenían? Formación de ésteres y éteres, ¿sí? Entonces, yo lo puedo hacer reaccionar con un anhídrido, ¿sí? O con un ácido, y puedo reemplazar, o sea, puedo generar el éster. Fíjense que acá tengo, hagámoslo con un ácido. Ustedes ya saben qué es lo que le pasa al ácido. El OH va, viene, ataca acá y se forma el éster. O sea, acá yo tengo CH2O, C,
CH3, ¿sí? Acá me falta un oxígeno, ¿sí? Se forma el éster, ¿sí? Ahora bien, si yo los alcoholes ya la vimos, a esta reacción de formación de éteres lo vimos, lo puedo hacer reaccionar con un halogenuro y se reemplaza el grupo H, perdón, el protón este por el metilo y me queda todo un éter, ¿sí? Acá me queda un éster, acá me queda un éter. ¿Se entiende? Son reacciones que ya vimos, son reacciones de alcoholes. Estos alcoholes, entonces, con un anhídrido, con un ácido, me va a dar un éster, oxígeno, carbonilo y el grupo que queda. Con un halogenuro me puede dar el éter directamente. Fíjense acá está el éter, carbono, oxígeno, carbono. También lo puedo hacer reaccionar con otro alcohol en medio ácido. ¿Y qué va a pasar con ese alcohol en medio ácido? Fíjense, esta es una reacción muy característica que, ¿se acuerdan que nosotros decíamos formamos un hemiacetal y después podemos formar un acetal completo? O sea, este grupo H reacciona y me va a dar un éter, ¿sí? Y fíjense que acá, bueno, está dibujado las dos formas de la silla porque puede estar para un lado o para el otro de acuerdo a la rotación de la silla. También, algo muy importante, otra reacción, y en esta nos vamos a basar bastante, es la reducción. Fíjense que los azúcares, algunos azúcares, los van a encontrar en bibliografía como reductores, ¿sí? O sea que ellos se oxidan. Si yo pongo un agente oxidante, el azúcar se va a reducir. Pero ¿qué es lo que se va a reducir? ¿Se acuerdan cuando vimos en la teoría que los alcoholes se reducían, pero que era lo más común, se oxidaban, perdón, pero que era lo más común y más fácil de oxidar? Grupos aldehídos, ¿sí? ¿Se acuerdan que un grupo aldehído, cuando yo lo oxidaba, me daba un grupo ácido? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y las cetonas? Las cetonas no se reducían. Entonces, si yo pongo un reductor muy débil, los aldehídos van a reaccionar y las cetonas no van a reaccionar. ¿Se acuerdan? Era característico. Vimos varios, como Tolen, Fehling, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Si el azúcar está en esta forma, en la forma cíclica, fíjense que no tiene grupo aldehído, grupo cetona. Pero acuérdense que yo lo que les dije es que esto, cuando está en disolución, se está abriendo y cerrando continuamente. Por eso acá nosotros le ponemos dos flechas. Entonces, en el momento que se abre, genera o se forma el grupo aldehído. Ese grupo aldehído se puede oxidar o reducir, ¿sí? A este grupo aldehído, si yo lo reduzco, me genera un grupo alcohol. Los alcoholes se pueden reducir, pero es mucho más difícil. Entonces, cuando ustedes cuando a ustedes le hablen de azúcares, tenemos reacciones de oxidación y tenemos reacciones de reducción. Recién vimos la de reducción, ahora veamos la de oxidación. Como los aldehídos, lo que estábamos hablando recién, los aldehídos se reducen, ¿sí? Re fácil. Se reducen con plata, que era el reactivo de Tollens, con cobre, el reactivo de Fehling, ¿sí? Pero obviamente, igual que lo que dijimos recién, ¿qué es lo que vamos a reducir? Esta parte no tiene aldehídos ni tiene cetonas. En realidad el aldehído es el único que reacciona. Pero como esto en solución acuosa está entre estas dos formas, cíclico y no cíclico, cuando esté en esta forma, si el azúcar tiene un grupo aldehído, ese azúcar se puede oxidar para dar un grupo ácido, ¿sí? Fíjense que también se oxida alguna otra parte de los otros OH, ¿sí? Eso es una característica cuando el azúcar reacciona con Tollens o con Fehling, que son los más normales. Si el azúcar reacciona, ¿se acuerdan que el Tollens, ¿qué les daba? La plata más, un espejo de plata. Y el Fehling, ¿qué le daba? Una coloración del cobre, la coloración roja del cobre. Si el azúcar reacciona, ese azúcar se llama azúcar reductor, ¿sí?
Y acuérdense que si el azúcar es reductor es porque tiene un grupo aldehído. Si el azúcar no es reductor es porque no tiene un grupo aldehído, tiene un grupo cetona. O ese grupo está unido de otra forma que ya no es más aldehído. Y bueno, ¿qué otra reacción pueden dar los azúcares? Fíjense que tienen grupos OH, ¿sí? En su forma cíclica. Entonces, los alcoholes, un grupo alcohol, ¿sí? Más otro grupo alcohol, que daba un éter, ¿sí? Entonces, en condiciones apropiadas, un azúcar puede reaccionar con otro azúcar mediante una reacción que es una formación de éteres y formar lo que nosotros llamamos, en este caso, si son dos, disacáridos. Lo más normal, fíjense que esto era un enlace acetal, este grupo éter nosotros lo llamamos acetal, ¿sí? ¿Y entre qué se da? Generalmente se da entre el carbono 1 de una molécula con el oxidrilo del carbono 4 de la otra molécula. Y esto también, para que ustedes cuando vean en la bibliografía, fíjense cómo se nombra. Este compuesto tiene un nombre propio que se llama celobiosa y es la unión del glucopiranosil con la glucopiranosa. Y fíjense que se indica 1,4 porque se unió el carbono 1 con el carbono 4, ¿sí? Fíjense que la numeración de acá es, al lado del oxígeno va el 1, después 2, 3 y 4. Acá también 1, 2, 3, 4, 5. Siempre se enumeran de esa forma. Entonces se unió el 1 y el 4, por eso pongo 1, 4, ¿sí? Y beta, fíjense qué diferencia acá. Este es alfa, este y este compuesto son iguales. Se juntó el 4, el glucopiranosil con la glucopiranosa. Son los mismos sacáridos que están unidos, pero se unieron diferentes. Fíjense que este es un grupo ecuatorial con un grupo ecuatorial. Eso se llama beta. Cuando es diecuatorial la unión, se llama beta. Acá, fíjense, axial ecuatorial se llama alfa, ¿sí? Entonces, la beta es diecuatorial, la alfa es axial ecuatorial, ¿sí? Obviamente que este diecuatorial, cuando giren la silla, puede llegar a ser diaxial. Pero ¿por qué ponemos diecuatorial? Porque es más estable. Este que está acá, axial ecuatorial, cuando gire la silla, por eso era importante el tema que vimos antes, también va a quedar, el que estaba en axial va a quedar en ecuatorial y el que estaba en ecuatorial va a ser axial, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el alfa y el beta se refieren a cómo se unieron, cuando se unieron, si son diaxiales o si son diecuatoriales. Cuando forman un disacárido, el número les va a decir cuáles son los carbonos que se van a unir. ¿Entendido? Y después, la otra parte del nombre, lo que les va a decir es qué tipo de azúcar es. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, la maltosa. La maltosa es un 1,4 alfa glicósido. ¿Qué se juntó? Se juntó el carbono 1 con el carbono 4. Si es alfa, significa, como dijimos recién, es axial ecuatorial. ¿Sí? ¿Y qué se juntó? El de glucopiranosil con el de glucopiranosa, ¿sí? Cada uno tiene un nombre propio. Entonces, acá tenemos el alfa y acá tenemos el beta. Se juntaron los mismos compuestos, nada más el 1 y el 4, nada más que acá es axial ecuatorial y acá es diecuatorial. Otro disacárido, acá vimos la maltosa o celobiosa, ¿sí? Fíjense que estos disacáridos acá tienen glucosa y el otro compuesto. Y fíjense también que por ahí ustedes lo van a ver abreviado como en los aminoácidos con la palabra glu, ¿sí? Que significa glucosa. O sea, esta parte que está acá ya la pongo como glucosa para hacerla más corta. Y entonces es importante una clasificación y es muy normal saber si el azúcar es reductor o no reductor,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar yo? Fíjense que para que sea reductora el azúcar teníamos que tener el grupo aldehído, ya sabíamos eso. Entonces, miremos acá, en esta parte que está acá, ¿sí? Acá no hay nada, o sea, porque fíjense que para que se pueda abrir el anillo yo necesito que esté el protón acá. Ahora, esto al estar unido, acá ya no puede abrirse el anillo este, no se abre más. Entonces esta parte del azúcar no podría ser reductora. Pero si se fijan en esta parte, acá yo tengo un grupo oxidrilo al lado del oxígeno. Esa parte, cuando está en agua, volvemos a decir lo mismo, se puede abrir. En el momento que se abre, me genera un aldehído, y ese aldehído es el que se va a oxidar, y entonces el azúcar esta, la maltosa, que es una unidad de glucopiranosa, es un azúcar reductor, ¿sí? Miremos la lactosa para que vean que son cosas conocidas. La lactosa es un disacárido también, se encuentra obviamente en la leche, y al igual que la celobiosa es un azúcar reductor. ¿Por qué es un azúcar reductor? Miremos, tenemos que buscar un oxidrilo al lado del oxígeno para saber si es reductor. Si tenemos esto que está acá, ya sabemos que esto se va a estar abriendo y va a estar cerrando. Cuando se abra me va a generar un aldehído. Ese aldehído es el que me da la característica del azúcar reductor. ¿Qué diferencia tiene? Fíjense que esto tiene dos disacáridos diferentes. La galactopiranosil, ¿sí? O sea, la lactosa, y tiene el glucósido. Obviamente está unido en este caso entre el carbono 1 y el carbono 4, y acá lo que está dibujado es el beta, porque está unido, la unión es diecuatorial. La sacarosa, la conocen a la sacarosa, es reconocida, es el azúcar de mesa más la que nosotros utilizamos, ¿sí? ¿Cómo está compuesta? Es un disacárido también la sacarosa, ¿sí? Y fíjense que acá yo les digo, bueno, si yo hidrolizo la sacarosa, me genera un equivalente de glucosa y un equivalente de fructosa. Entonces, ¿por qué va a estar compuesta? Por un azúcar simple, que es la glucosa, y un azúcar simple, que es la fructosa. Fíjense que la fructosa acá es un azúcar de 5 carbonos. De todas formas, para dibujarla, acá se indica, la unión es entre el 1 de la sacarosa y el 2, ¿sí? Y también les digo que es beta, o sea que estos son diaxiales, ¿sí? Ahora miremos si el azúcar este es un azúcar reductor o no es un azúcar reductor. Bueno, miremos, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si acá al lado del oxígeno este hay un carbono con oxidrilo. Para este lado no hay, fíjense que este carbono no tiene oxidrilo. Para este lado tampoco hay. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto se abra, fíjense que no va a generar un aldehído, va a generar una acetona, o no se va a poder abrir. Si no se puede abrir, no puede generar el grupo aldehído, no va a ser reductor, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de un azúcar que no es reductor. Y bueno, ya vimos disacáridos, pero también sabemos que, fíjense que acá, bueno, en este caso, queda otra vez este OH que puede reaccionar con otro OH de otro azúcar. Así sucesivamente, si juntamos miles o millones de moléculas, obtenemos un polisacárido, ¿sí? Ese polisacárido, por ejemplo, la amilosa es un polisacárido, la celulosa es un polisacárido. Fíjense que están todos unidos, moléculas de azúcar. Se juntó la glucosa muchas veces con una unión 1,4, ¿sí? Y generó lo que es la amilosa. Fíjense que la celulosa también es un polímero que está hecho, fíjense que tiene la misma estructura que la amilosa, o sea, tiene los mismos compuestos, pero la unión que tiene acá es alfa y la unión que tiene acá es beta. ¿Por qué es tan importante lo alfa y lo beta? Porque tienen estructuras diferentes y cumplen funciones diferentes, ¿sí? O sea, al tener estructuras distintas van a tener funciones distintas. La celulosa tiene distinta función que la amilosa.
Y lo otro que estábamos hablando antes es si el azúcar es reductor o no es reductor. Fíjense que acá también tiene, al final le va a quedar al lado del oxígeno un grupo H. Pero como son millones y millones bueno, o millones o miles de moléculas, este grupo H es prácticamente insignificante. Entonces, los polisacáridos, si tienen la cadena muy larga, no son reductores, porque en realidad no dan reacción. No se da, ¿por qué? Porque tengo un montón de moléculas, ¿sí? El almidón de maíz, por ejemplo, no es reductor, porque es un montón de moléculas de azúcares unidos entre sí y un solo grupo OH, que es el que me puede, o sea, un grupo, la parte terminal de la molécula, que es la que me puede dar la reacción de oxidación-reducción. Veamos ahora la celulosa, ¿sí? Acá la tenemos, ya se las presenté. La celulosa son miles de unidades de glucosa, acuérdense la de ella, dijimos de qué era, unidas todas por enlace 1,4 beta glicósido, ¿sí? Fíjense, unión 1,4 beta, ¿sí? Y acá son todas glucosas, ¿sí? Obviamente que las distintas moléculas de celulosa se agregan y se sostienen. ¿Cómo pueden interactuar moléculas de celulosa? Fíjense qué es esto. Cuando hablamos de celulosa estamos hablando prácticamente de papel. Tienen todos grupos OH. Esos grupos OH pueden formar puente hidrógeno con la otra molécula. Acá hay otra celulosa, ¿sí? Y ese tipo de interacción es puente hidrógeno, ¿sí? Fíjense que nosotros lo usamos como papel, pero la planta lo utiliza como un material estructural, le da rigidez y fuerza a la planta, ¿sí? Las hojas, el pasto, el algodón son principalmente de celulosa y sirve también para ellos mismos como materia prima de otros, para nosotros nos sirve como materia prima, por ejemplo, para el acetato de celulosa, que es el acetato de rayo, y el nitrato de celulosa, que es el algodón de pólvora, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otros polisacáridos hay? El almidón y el glucógeno. El almidón, conocido, reconocido, la papa, cuando ustedes la pelan les deja algo blanco en la mano. Bueno, eso es el almidón, ¿sí? El maíz en grano, los cereales, todos tienen gran cantidad de almidón. ¿Y el almidón qué es? Son un montón de unidades, miles de monosacáridos que están unidos por enlace 1,4 alfa glicósido, ¿sí? Fíjense, 1,4 beta glicósido la celulosa, 1,4 alfa glicósido el almidón y el glucógeno, ¿sí? Entonces, el almidón en realidad se puede separar en dos fracciones. Cuando ustedes tienen almidón, el almidón de maíz, la maicena, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? Cuando ustedes si ustedes lo pudieran separar, van a separar una parte que se llama amilosa, ¿sí? Y una parte que es soluble en agua fría y una parte que es amilopectina, la cual no es soluble en agua fría. Me faltó la amilosa es el 20% de la masa del almidón, ¿sí? Y que son muchas moléculas de glucosa unidas entre sí por puentes 1,4 alfa glicósido, ¿sí? La amilopectina es distinta, no es soluble en agua, tiene el 80% el almidón de este compuesto, ¿sí? Y es una estructura más compleja que la amilosa. A diferencia de la celulosa y la amilosa, la amilopectina no es un polímero lineal. Fíjense que esto es todo lineal. Acá no, tiene ramificaciones. Fíjense que la ramificación alfa 1,6 glucosídica, o sea, reacciona el 1 con el 6, ¿sí? De la cadena lineal. O sea, acá que lo que tienen acá que es la amilosa. Esa amilosa, fíjense que tiene la misma estructura que acá, pero cuando está ramificada con uniones 1,6 alfa, forma lo que es la amilopectina, ¿sí? Y fíjense, bueno, que acá lo que les digo, que en general lo que tiene es aproximadamente 25 unidades alfa 1,6, ¿sí? Por eso esta molécula no es tan soluble en agua, y como el
la maicena, el almidón que nosotros compramos tiene un 80% de la parte no soluble y un 20% de la parte soluble, es más bien insoluble, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otro polisacárido? El glucógeno, por ejemplo. El glucógeno se utiliza para almacenar energía en los animales, ¿sí? Que el almidón desempeña en la planta. O sea, el almidón es la energía de la planta, el glucógeno es energía para nosotros. Cuando nosotros comemos carbohidratos, ¿sí? Nuestro cuerpo lo metaboliza con una reacción metabólica, ¿sí? Y lo convierte en glucógeno. Y obviamente ese nosotros lo podemos almacenar como reserva a largo plazo. El glucógeno tiene una estructura similar a la amilopectina. O sea, tiene uniones 1,4 formando una cadena larga y tiene ramificaciones que son enlaces 1,6, ¿sí? Las moléculas de glucógeno son más grandes que la de amilopectina y tienen hasta 100.000 unidades de glucosa y contiene más ramificaciones, aún más ramificaciones, ¿sí? Bueno, con eso hemos terminado lo que es azúcares y bueno, ahí después seguimos en clase.